A ver, en el año 91 yo era ministro de Economía con Antonio Cafiero, a quien conocí en el año 75, cuando él asume de ministro de Economía, después del Rodrigazo, que tiene un equipo muy bueno, con Ditela, Canitrot, Petrecola, Villanueva, Diegues. Yo entro como asistente, era junior. Y ahí lo conocí y después seguimos, lo acompañé cuando se rompe el Partido Justicialista y se crea la Renovación, continuó con él cuando es diputado en el 85 y en el 87 también cuando es gobernador. Bien. Entonces, ya cercano a las elecciones, yo me reunía todos los días con él los miércoles a las 8 de la mañana. Y me dice, Jorge, dice, Jorgito me decía, pues nos conocíamos cuando yo era más chico. Edualde me dijo que le gustaría que usted siga de ministro. Sí, le digo. ¿Y usted qué opina? Y me dice, sería fantástico, una continuidad, etcétera. Yo no lo conocía a Dualde. Año 91, me llama el otro día y me dice, mucho gusto, ¿qué tal? Encantado, ¿no? Y bueno, me dice, ¿cómo está la provincia? Y le conté cómo está. Y bueno, le digo, sí, encantado, le digo, pero tengo tres condiciones. Y, a ver, primero el equipo. Yo tenía un equipo que lo había formado en el año 95, habíamos empezado. No, 80, el equipo de la provincia, con Sarguini, Otero, Mos, etc. Y sí, sí, dice, no hay ningún problema. La segunda, le digo, es que yo trabajo todo el día, de 8 de la mañana hasta lo que sea, 8 o 9 de la noche, pero al mediodía voy a casa a comer, digo, y duermo media hora de la siesta. Ningún problema, dice, me parece muy bien, qué sé yo. De 1 a 3 no está el ministerio. Wow. Y la Perfecto. tercera, Tenías y la tercera yo exigencias no como voy a un los... Rolling Stone. ¿Viste cómo? Sí, Las exigencias, está qué sé perfecto. yo. Una era el equipo, otra era la siesta Claro, que, bueno, la siesta. ¿Y la tercera cuál era? sí. La tercera, le digo, yo no vi a los actos políticos. Empieza a cuidarse con la gente y demás, yo sé cómo es eso, por la propia militancia política, y te empiezan a tironear y ahí es más difícil decir no. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Listo, así quedamos. Y las aceptó las tres, y nunca fui un acto político, nunca. Muy bien. Entonces, en el 97, ya cuando dejo el ministerio para ser diputado y ya empecé a preparar la salida de la convertibilidad, y estábamos de acuerdo en salir, así que preparé la salida. Durante el ministerio, cuando yo estaba en la provincia, teníamos muy buen diálogo con Dualde, pero siempre le puse límites presupuestarios. Que es lo peor que podés hacer Cuando un político, ¿no? no, bueno, pero me lo aceptaba porque él no tenía ningún problema. Después me lo dijo. Y dormía tranquilo, pues no teníamos deuda, pagábamos los proveedores, inversión pública. Bueno, ahí hubo otra cosa. Cuando me ofrece el cargo en la provincia, yo le digo, pues nosotros ese tema lo habíamos estudiado bien, le digo, me imagino que querés hacer obra pública. Sí, claro, me dice. Bueno, mirá, le digo, para hacer obra pública en la provincia tenemos que congelar la planta de personal. ¿Cómo? Sí, le digo. Hoy día le digo, hay 280.000 empleados, si congelamos esto, vas a tener plata para hacer obra pública. Dale, dice, hacelo. Congelamos la planta, Mariano. Los 6 años con planta congelada. Entonces, bueno, bárbaro, porque él sentía bien, cómodo. Y en Nación, yo le dedicaba tiempo a explicarle las medidas, porque la verdad que para los dirigentes, y eso yo lo entiendo, la economía es algo abstracto. Vos pensás que un intendente, un gobernador, sabe de rutas, hospitales, escuelas, algo que palpa, pero cuando vos le empezás a hablar de oferta de dinero, de impresión, de emisión monetaria, de déficit, cuenta corriente,
¿qué es eso? Y son números inusitados, ¿no? Son billones de pesos, miles de millones de dólares, muy difícil. Yo explicaba. Y para mí fue un dolor muy grande. Yo tuve dos discusiones. Una es el que depositó dólares iba a recibir dólares. Me lo imaginaba, Y la segunda que fue se la iba a definitiva. estar en el ranking número 1, me lo imaginaba. Y después cuando él me dijo de cambiar de estrategia, y yo le dije no, y no. Eh, por supuesto con la amabilidad que pueda tener, porque la verdad que es un hombre que se merece eso porque se ha jugado el pellejo también él, ¿no? Porque ojo, cuando nosotros entramos los primeros días de enero, la pregunta que nos hacían los empresarios, banqueros del mundo, lo que nos decían a él y a mí, ¿cuánto van a durar? Y a él lo llamaba el rey de España, a mí me llamaba el ministro de Economía de otros países, y Duhalde en eso se mantuvo muy firme. Las tarifas se desdolarizaron y se desdolarizaron. Y cuando a mí me vinieron a presionar y muy duramente por el seguro de cambio, que eran por 60.000 millones de dólares, Duhalde me llama, pues también él tuvo muchísimas presiones, me dice, Jorge, dice, explícame cómo es esto. Y yo le expliqué y me avaló. Digamos, en todos los temas pesados, donde uno puede suponer que hay cosas raras, digamos, dinero, ¿no? Se portó de maravilla. Entonces yo tengo un gran respeto. Pero una cosa es el respeto, que hay que mantenerlo, y otra es cuando vos le tenés que decir respetuosamente, mira, esto no lo puedo aceptar porque es cambiar mi manera de pensar, y bueno, das un paso al costado, que es lo que corresponde. Yo no iba a tirar por la borda el esfuerzo que habíamos hecho en esos 4 meses, nosotros y toda la comunidad, así que, pero quedamos en muy buenos términos, ¿no? Porque después yo fui después lo seguí viendo, obviamente, no, fue una discusión. Jorge, ¿me Bueno, podés contar y vamos a entrar, a ver, en algunas cuestiones, no sé si son más banales o más secundarias, ¿no? Pero hay muchas cosas, imagino. También te nombran ministro de Economía. Uno a priori, a ver, no se estudia para ministro de Economía, es un cargo que uno, bueno, lo ejerce y chao, no hay una escuela de ministro de Economía, hay escuela de economista. Más allá vos venías con la provincia, pero la provincia es micro y lo nacional es macro, digamos. Antes no, antes eras analista macro, ¿ok? Como ministro de Economía de la provincia, y ahora tenías que ejercer las dos cosas, ¿no? Es como claro. el periodismo, que hablamos, pero una cosa es hablar, otra cosa ejercer. Contame el primer día que entraste, a ver, al despacho del ministerio, que es decir, ministro, este es su despacho. Esas cuestiones, imagino, a ver qué pasa por tu cabeza, sentarte y saber que tenés todo un país que te está mirando en una situación hipercrítica, que tenés que tomar decisiones que primero no sabés cómo iban a impactar realmente. Contame esas horas, esos momentos. Bueno, cuando yo llegué al despacho estaba vacío, porque no había nada, no papeles, no había nada. Porque el último ministro había sido Cavallo y después Rodríguez había nombrado a Frigeri secretario de Hacienda y decía que Rodríguez decía que él era el ministro de Economía. No había nada. Entonces, Pero nada, me viene referí, no, a ver, la... no había papeles, pero que no había nada. ¿No te dejaron ni el teléfono? ¿Nada? ¿O no Sí, había estaba el nada a nivel teléfono. documental? No había nada a nivel documental. Ok. Estaba el teléfono, el sillón, eso sí, Nada. Para y eso había una ejercías de tu casa, computadora, digamos. claro. Y viene la secretaria a decirme cómo se usaba el teléfono. A mí me habían dicho y recomendado que quisiera poner un control para que no hubiera micrófonos ocultos. Y bueno, ahí me senté y empecé a llamar a los al grupo y hicimos nuestra primera reunión de gabinete, porque a cada uno le pasó lo mismo. El que fue a finanzas, a Hacienda, a la programación. Eh, Bueno, pero pero claro, tenés esto que dicen que el que llega
es como que te embarran la cancha, más allá de la situación, viste que siempre, a ver, para afuera tenés que decir que te dejaron todo medianamente ordenado, pues si salís a decir que te dejaron un caos, que no sabes por dónde empezar, vos te estás, digamos, destruyendo tu propia gestión. Pero pasa eso que cuando llegás, más allá de lo documental, ¿tenías los papeles reales como para gestionar? A ver, nosotros teníamos escrito lo que íbamos a hacer. Y nuevamente, los que entramos al ministerio y al Banco Central, que eso es otro capítulo, pero porque trabajábamos juntos, estaba Aldo Pinanelli y después Mario Blecher, sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos un grupo de abogados comandados por Eduardo Ratti espectacular, bueno, como éramos personas que habíamos tenido algunas funciones, conocíamos mucha gente del ministerio. Entonces podíamos hablar con los técnicos, los profesionales de línea del ministerio o del Banco Central. Pero claro, en algún caso, por ejemplo, en el Banco Central, todo el tema cambiario, Pou había desarmado la oficina de cambio del Banco Central y había jubilado al personal. Y llamamos a dos jubilados mayores que con muchísimo gusto vinieron a A hacer las colaborar. circulares. Sí, porque viste que las circulares del Banco Central son terribles, son dificilísimas. Sí, no la podés, porque una cosa es decirlo y otra cosa es dejarlo escrito, obviamente. Claro, entonces ellos trabajaron, después, no, se trabajó muy intensamente con la línea del ministerio, pero nosotros sabíamos que teníamos que hacer, Mariano. Eso es una gran ventaja. Vos tenías que hacer una ley para salir de la convertibilidad, tenías que especificar, tenías que hacer el presupuesto, rehacerlo, tenías que hacer un acuerdo con las provincias para que también tuvieran equilibrio fiscal, tenías que poner retenciones, tenías que cambiar la carta orgánica del Banco Central para poder intervenir en el mercado de cambios, tenías que congelar tarifas, no tenías que dar seguro de cambio, tenías que reprogramar depósitos. Todo eso, que objetivamente es una enormidad, lo hicimos en los primeros 45 días de gobierno, todo eso, y lo hicimos, y con el Congreso a favor, digamos, aprobando porque el acuerdo de Dualde con Alfonsín funcionó muy bien, y la ley de emergencia, antes de llevarla al Congreso, la hablábamos con los referentes del PJ y referentes del UCR, con Baglini, Jesús y la gente nuestra, y hubo cosas que para cambiar y demás, y lo hicimos, porque era una alianza. Después Dualde, cuando construye el gabinete, que éramos 8 ministros en esa época, 2 ministros eran radicales. Pero el corte, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, el corte no era horizontal. Uno tuyo, no mío, uno tuyo, no mío. Era 2 ministerios, justicia y defensa para los radicales, el resto PJ. Y cada ministro abajo tenía independencia de nombres. No, en ese sentido la cosa funcionó con mucho trabajo, digamos, mucho esfuerzo, pero se hizo todo rápidamente, sí. ¿No? Ahora bien, Y era Jorge, política de shock. sí, sí, eso está claro. Digamos, cuando hablamos de política de shock, la salida de la convertibilidad fue de shock. A ver, lo que te entregaron y las medidas que tuviste que tomar. Pero, ¿cuál es tu referente económico? Porque me imagino como todos, a ver, los número uno tienen su referente o tienen su confidente económico, no técnico. Imagino Messi debe tener el suyo, Maradona lo tuvo. ¿Cuál era tu referente económico cuando hablabas con tu equipo? ¿O era tu propio equipo que tenías ahí una amistad? ¿A quién llamabas para decir, mira, voy a hacer esto? ¿Estás de acuerdo? ¿O venite, podemos tomar un café? ¿Quién es ese Mirá, economista que Mariano, siempre admiraste? nosotros veníamos trabajando hacía 3 años juntos. Nos hicimos muy amigos. Tanto es así que después de la función, todos los meses nos seguíamos juntando. Eh, mm, es-
Y yo confiaba mucho en Todesca, en Piñanelli, en Barri, en Lamberto, en Ratti por los temas legales. Eh, Así que nosotros, y con total confianza, teníamos, nuestras reuniones de gabinete eran de discusión de estrategia. Después, cada uno sabía en su área cómo hacerlo. Yo nunca me metía en las áreas. Yo nunca llamaba a un segundo de los número uno del ministerio, de los secretarios de Estado. Pero eso porque estuvimos 3 años trabajando juntos y nos conocíamos de memoria. Eso no significa que no haya llamado a exministros o economistas para un almuerzo con 3 o 4. Sí, para intercambiar ideas, por supuesto. Pero referentes, era el propio equipo, definitivamente. Jorge, cómo creías antes de asumir que te iba a juzgar la historia y cómo te terminó juzgando la historia? Digo esto porque imagino cuando asumir, vos lo contaste varias veces, a ver, imagino más allá de la convicción, de la seguridad, también el temor, porque vos no estás solo, si no te acompañan políticamente, tu gestión pudo haber sido un éxito o un fracaso absoluto y vos eras el mismo nivel de profesional, digamos, eso está clarísimo. Pero le tenías miedo al día después de decir, ¿para qué me metí en esto? Porque vos tenés familia, tenés que seguir tu vida, le tenías miedo, y te hago la pregunta final, es, ¿cómo repercutió después la sociedad con vos? Mucho mejor de lo que esperabas con todo el trabajo sucio digamos, que terminaste haciendo. A ver, yo creo que hubo 3 momentos. El primero es que, no te olvides, Mariano, que nosotros veníamos de la militancia política y veníamos trabajando juntos 3 años antes. Cuando vos tenés esa responsabilidad dentro de un equipo y dentro de un partido político, vos ante una situación así no podés decirle al presidente, mira, llámame cuando la cosa esté tranquila. Te la tenés que jugar. Y esto lo hablamos con los muchachos que me acompañaban y todos dijeron, nos jugamos. Y nadie especuló si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal. Nosotros creíamos y queríamos que nos iba a ir bien o que nos vaya bien, pero fue una apuesta absoluta. Y tomamos las medidas que tomamos y cuando salimos tuvimos muchas críticas, mucha crítica. Con el tiempo, yo diría con el tiempo, con los años, bueno, nosotros, y en mi caso en particular, explicamos, pero todos salimos, cada vez que nos llamamos, la, a nivel dirigencial y a nivel de la gente común, es como que se fue entendiendo y aceptando de que lo que había que hacer era duro, pero que había que hacerlo. Y yo te diría, no sé, pero ponele los últimos 10 años, 12 años, no sé, se empezó a revertir y hoy día es el polo opuesto del momento en que salimos. La gente, bueno, yo vivo acá en La Plata y ando solo por la calle, digamos, y hay gente que me para, me saluda, me dice, ¿cuándo volvés? Vuelva. La verdad que es un placer muy, muy grande y es un disfrute muy grande. Eh, Porque, bueno, eh, Digamos, es la satisfacción me gusta, de la tarea me gusta. cumplida. Te tocó ocupar un momento histórico, Claro, lo hiciste, digamos, dejaste todo, porque es así, esos 4 meses dejaste todo. sí, Podrías haber dejado tu prestigio también ahí, porque sabemos muchos economistas, vos lo dijiste hace un rato, de que no dudás de la calidad de muchos economistas, que hasta por ahí profesionalmente sí son excelentes, pero sí, estuvieron en un mal momento, en un horrible lugar, tal vez se equivocaron, pero hay momentos donde no tenés margen de error. Te equivocás un poco y te estrellaste. Es claro. como si cerraste los ojos manejando un segundo. Es así. Y sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, nosotros, y esto lo hemos charlado
cuando nuestro equipo central estaba completo. Ahora lamentablemente 5 de ellos ya no están entre nosotros, así que nos reunimos parcialmente. Bueno, ahora con la cuarentena no, pero nos veníamos reuniendo parcialmente. Pero las últimas reuniones que tuvimos hace 2 años, 3 años, cuando estábamos completos, y ya estábamos todos muy contentos por lo que hicimos. Fue un aporte que entendemos positivo para el país, y sentíamos cada uno de ellos y en conjunto que un muy buen trato de parte de la sociedad, y obviamente también de los periodistas, los colegas, obviamente la dirigencia política. Así que estamos, ¿cómo te diría? Estamos como que hemos cumplido nuestro deber, y hicimos un aporte a la normalización política y económica de nuestro país en un momento extremadamente difícil, ¿no? Jorge, después llegó el caso, vos renunciaste, aparece Roberto Lavagna, que en ese momento, si querés, no se lo conocía mucho porque venía de afuera y demás. Y acá te voy a hacer la pregunta, probablemente te la habrán hecho muchas veces, si te quedó ese sabor amargo, porque de alguna manera la gestión de Roberto Lavagna, no pongo en duda ni su capacidad y demás, si querés fue uno de los pocos economistas, o por lo menos sin duda de la democracia, que recibe la economía más o menos ordenada. Quiere decir, porque vos analizás del 75 a la fecha, decime, a ver, ¿te cuesta elegir en qué momento, sacando del 2003 en adelante, o una época de la convertibilidad, te cuesta decir en qué momento, a ver, ¿te hubiese gustado ser ministro de Economía o que todo malo, todo es de pelote y en Claro. un momento hubo estabilidad? Con el tema de Roberto, ¿no te quedó eso de que muchos de los laureles, y repito, sin quitarle mérito a él, tiene que ver de las bases que vos generaste? Sí, antes de eso, quiero aclarar un concepto que vos dijiste en la anterior pregunta sobre el trabajo sucio. Yo sé que comúnmente se dice trabajo sucio, pero a nosotros No te entendemos gusta. que fue lo que tuvimos que hacer y que no fue nada sucio, digamos. Pero sí, nos dio Sí, pena. sucio, perdón, no es sucio, son las medidas antipáticas Sí, que nadie quiere tomar. Me imagino que no te sentías cómodo tomando la decisión de claro, profundizar el tema del corralito. Se entendió, pero está pero bien que lo aclares. bueno, a nosotros nos hubiera gustado seguir, pero también sabemos que la política tiene esas cosas. Te juega por ahí una mala pasada y tenés que dar un paso al costado. Pero a nosotros nos hubiera gustado seguir, sí. Pero la verdad es que en ningún momento de nuestras reuniones posteriores es como que decíamos, sí, hubiéramos seguido, pero como que nunca guardamos rencor, porque uno, digamos, tiene experiencia en la política. No es un paracaidistas que no conoce. Nosotros sabíamos que jugábamos con fuego, así que bueno, fue una pena no seguir, No me pero contestaste lo de hicimos la lo que baña. teníamos que ¿Te, hacer. te duele por un lado que, por ahí ahora no tanto, pero siempre se habla de la baña, la baña, la baña, de los felicitemos a la baña como que Y fue el número uno de la historia? Y repito, a ver pronto, ¿es lo mismo la baña sin Remelenikov atrás? Como también te puedo decir, es lo mismo Relen, digamos, si tuviese tocado por ahí otra situación, también tu paso por el ministerio también hubiese pasado como otro momento, un momento más por ahí. claro. Bueno, sí, hubo momentos que sonaba molesto, sí. Pero fue también con el tiempo las piezas se fueron reacomodando. Y ya en los últimos años, de las personas que conocen, que tienen cierto análisis económico o político, saben que las tareas fuertes se hicieron en mi gestión,
que la Baña después no las cambió, digamos, las administró y en un momento que había que continuar con reformas, no se hicieron y el programa se fue deflecando y volvimos a la inflación y a los problemas más viejos, digamos. Pero esa visión que vos planteás es cierto, pero después se fue diluyendo y se fue reacomodando, digamos, y por lo menos lo que yo escucho es que efectivamente, que hay un reconocimiento a que las tareas más pesadas, más duras, más difíciles, se hicieron en los primeros meses del 2002. Recién hablaste un poco de, bueno, después los otros presidentes, los otros ministros, que está claro si hoy estamos como estamos, más allá de pandemia y cuarentena de por medio, es porque claramente muchas cosas no se hicieron bien, se dejaron de hacer y se abandonó cualquier rumbo, porque en economía, que hay una realidad, más allá de izquierda, derecha, lo que fuera, 2 más 2 es 4 y no te va a dar 8 2 más 2 nunca. Claro, Y en economía, y esto vos lo entendés mil veces mejor que yo, que la realidad siempre se termina imponiendo por más que diga que 2 más 2 es 54. Y así como te dije que por ahí la Baña fue el ministro de Economía que llega al poder con la, digamos, con la situación más organizada que otros, por ahí Cristina Fernández de Kirchner fue el primer presidente de democracia que recibe una economía ordenada y si querés, a partir de ahí hubo un deterioro muy fuerte. Y no estoy hablando de cuestiones políticas, hablemos de estrictamente de economía, que se perdió, si querés, la oportunidad histórica, porque si vos me preguntases, me hubiese gustado que el 2001 no hubiera existido, ok, haberlo evitado en nuestra historia, pero existió, pasó, vos fuiste el ministro de Economía, se tuvo que salir de la convertibilidad, pasó lo que pasó, y hoy te encontrás en el 2020, es como que nunca salimos de nada, es como que todavía seguimos pagando títulos de la reestructuración del 2001. Entonces voy a decir, pero Argentina es un país que en ese sentido te da ganas a ver, te tirás por la ventana. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a la Argentina? Y corregime si esto no es así, se pierde el rumbo a partir, si querés, de, sí, a partir de la finalización del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a partir de ahí nadie lo pudo enderezar. una visión un tanto distinta. Creo que, en primer lugar, el primer presidente que recibe una economía ya funcionando es Néstor Kirchner, Bien. porque en mayo, junio, creciendo al 7-8%, la inflación al 3%, había equilibrio fiscal, equilibrio en cuenta corriente, los salarios empezaron a recuperar, la pobreza ya estaba bajando. Lo que pasa es que tuvo una gran suerte. Y es Lo que acomodó. exactamente, además de recibir una herencia muy buena, tuvo las commodities. Entonces se echó panza arriba. Y durante toda esa gestión no se hizo ningún cambio. Y los años siguientes tampoco. Y vos tenías que ordenar el sector público, tenías que tener más competitividad, y durante, sobre todo 2005, 2004, empezó a aumentar el empleo público, casi se duplica, y todos esos fondos, yo hice el cálculo entre 2004 y 2015, por el aumento de la presión tributaria, que aumentó 12-13 puntos, más el aumento de los precios de las commodities, cuando comparás esa masa de dinero adicional comparada con el promedio de la década del 90, te da el equivalente a un plan Marshall, 700.000 millones de dólares. Y se tiraron. Entonces, la economía, como el conocimiento, vos no podés decir un día,
yo ya sé economía, no leo más nada de economía porque ya sé todo. Vos tenés que seguir leyendo, te tenés que seguir actualizando, tenés que seguir haciendo cosas. En la economía pura, en política económica, nosotros hicimos corto plazo, no hicimos largo plazo, pues no daba lugar, obviamente. Lo tuyo fue el Pero vos famoso tenías plan que de cambiar un montón estabilización. de cosas y no. Claro, Que dio la base para corto el plazo. crecimiento. Y después viene el largo plazo. Claro, exactamente. La economía, como bien lo decís, corto plazo, largo plazo. Largo plazo es crecimiento, corto plazo es estabilidad. Y un contexto macroeconómico equilibrado. Entonces, nada, cuando los precios vuelven a la normalidad, y la economía se deshace. Y ya tenías inflación. Ya estabas en 20 de inflación cuando y Cristina inicia el segundo mandato. Y hay un trabajo muy importante del Banco Mundial de hace unos años que dice, hizo un estudio sobre 70, 80 países que dice que no hay ningún país que haya podido crecer con una tasa de inflación de más del 20%. Y nosotros del 2011-12 no crecimos nada. Más allá de lo de ahora de la pandemia, ¿no? De la cuarentena. Hasta el año pasado, digamos. No crecimos nada. Pero eso es culpa, en el fondo, Mariano, es culpa de la dirigencia política. Porque la dirigencia política es, como decía antes, la que gobierna el Estado, dicta las leyes, nombra a los jueces, pone los límites del accionar de la economía, los tiempos. Y el presidente nombra al ministro de Economía y le dice dónde tiene que ir. No está escindido. No hay un ministro de Economía que hace lo que se le ocurra. Y la dirigencia política en su conjunto, porque en estos 20, 18, 20 años últimos pasaron gobiernos peronistas, radicales y del PRO, o sea, todos los partidos políticos, con aspiraciones de poder me refiero, y tenemos lo que tenemos. Yo te diría que nos enfrentamos o nos hemos enfrentado eh, a un problema más político que económico. La economía no va a salir, no se va a ordenar, no vamos a poder poner una estrategia de crecimiento si la política no se ordena y la política lo discute. ¿Por qué los dirigentes políticos cada vez que tuvieron que optar por una estrategia, optaron por una estrategia incorrecta, no adecuada? Porque eso en los momentos de crecimiento sostenido, porque Menem hace lo que hace, que es exactamente lo contrario de lo que había dicho en la campaña electoral. No sé si recordarás la campaña Claro, electoral del 89. claro, por supuesto. Y Dualde hace lo que había dicho que había que hacer y que eso le hizo perder las elecciones. Y en los dos momentos de la hiperinflación y de la hiperrecesión del 2001, estábamos al borde del precipicio. Entonces ahí la dirigencia política dijo, guarda, nos caemos todos. Y ahí reacciona, en esos dos momentos. Y el resto gradualmente nos vamos deteriorando. Porque como no estamos en el precipicio, dale que va. Y el país está estancado y vis a vis otros países de Bien, la pero región. Jorge, ahí te hago, ¿qué pasa con el tema? A ver, vos estuviste en el poder y saliste, ¿ok? Y si estuviste en el poder habrás estado en la sombra, pero no ocupaste más una función, digamos, de poder. Sí, ¿Qué pasa? Porque te digo también, se hablaba, a ver, el único presidente que teníamos, si querés, o que tuvimos millonario, o que venía de otro lugar, fue Macri, ¿no? Entonces uno esperaba y dice, bueno, a ver, te estoy hablando de un pensamiento muy básico y muy de la sociedad, ahora, bueno, va a venir viste que se habla, a ver, que 9 de cada 10 políticos más o menos son chorros, esto es lo que se habla en los cafés, digamos, que la corrupción es un problema, que lo sabemos, que existe y demás. Y se esperaba, digamos, que venga un tipo millonario, haga la épica, haga lo que tenga que hacer y en 4 años se va y deja un país ordenado y te encontrás que
tampoco sucedió eso, y que evidentemente cuando la gente llega al poder, no sé qué pasa, porque vos ves que no se toman, a ver, y vos lo ves también, muchas medidas no van por el camino correcto y todo termina en las ambiciones políticas. No hay nadie que pueda decir, che, yo en 4 años me voy, dejo el poder. No, che, puede ser que este año no hagamos legislativas. Me voy en 4 años, no peleo, pero hagamos la reforma que tenemos que hacer. No sé, y así puedo matar todo el día. Y eso no sucede. Y no viene sucediendo y sabemos que los políticos están pensando, primero en las encuestas, ni siquiera en la calle, porque en la calle hasta la pueden controlar, pero son las encuestas, y así es muy difícil, porque pasan los años, quiere decir, ya de la crisis del 2002 pasaron 20 años, y vos me preguntás, che, ¿está resuelto o no? ¿Se va a resolver en los próximos 10 años? Tampoco. Y bueno, a mí se me fue la vida, yo tengo 40 y voy a llegar a la que seguramente decían tus padres, o vos le decías a tus pibes, Mm. y no vas a ver a la Argentina de pie. Mira, yo creo que, a ver, hablando de la dirigencia política y la economía de alguna manera, ¿no? En primer lugar, ninguno de los presidentes que hemos tenido en estos últimos 33, 36 años sabía algo de economía. Yo he hablado con casi todos, va con todos, sí, con todos. Ni idea. Después están más preocupados en quedar bien, pensando que haciendo alguna cosita para los próximos 2 años vuelven, llegan y ganan. Después me parece que le falta coraje para enfrentarse a la realidad. Hay en el fondo cierta soberbia mágica. Yo llego y todo va a cambiar, porque el anterior era muy malo y nosotros tenemos la voluntad política de que baje la pobreza. Y si todo fuera un problema de voluntad, no habría pobres en el mundo, porque todos quieren que, digamos, nadie, no se me ocurre pensar que alguien quiere que haya pobres. Eh, Son muy cortoplacistas, muy tácticos. Yo creo de todas maneras que en momentos difíciles solamente podemos salir si hay unión de los principales partidos políticos. Porque esa es la experiencia de países como Israel, o Chile, o Brasil, que han hecho acuerdos en algunas cosas, ¿no? Y lo mantuvieron. Y acá todos hablan de que hay que hacer el pacto de la Moncloa y nunca hacen nada. Es como, parece soberbia, pero también la ignorancia de los temas abstractos de la economía y un poco cierto individualismo, ¿no? Y que se busca en algunos casos con más, otros menos, buscar diferenciarse del otro, así como la Argentina, digamos, muchos creen que hay que ser distintos. Y yo siempre les digo, ¿por qué no hacemos lo que hacen los exitosos? ¿Por qué nos fijamos en los perdedores? Veamos los países que han salido, que han avanzado. Y vos fíjate que veía las campañas electorales que dicen, yo quiero ser como tal país, yo quiero ser como tal otro, pero nunca dicen el esfuerzo que hicieron esos países para llegar donde llegaron. Y nadie llegó porque le regalaron ni la plata, ni el estatus, nada. Todos tuvieron un periodo de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, tuvieron que hacer cosas que políticamente son inadecuadas y lograron, después de 20 años, de 15 años, llegar a una buena situación. Nuestros dirigentes van a esos países y dicen, yo quiero ser como ellos, vamos a ser como ellos. Y cuando me ha tocado en algunos casos charlar, digo, pero no te olvides que para llegar ahí hice esto, y ahí se cayó todo. Yo creo que ojalá, digamos, no tengamos que llegar a otro precipicio para hacer cambios, nos podamos
anticipar, pero necesitamos emular a los exitosos y dejar de lado ciertas actitudes muy individuales y juntarse con los otros políticos que no son enemigos, son gente que tiene algún pensamiento distinto en algunos temas, pero seguramente lo vamos, digamos, lo vamos a tener que hacer para sacar el país adelante, ¿no? En cualquier circunstancia. Jorge, ¿me podés contar anécdotas de ministro? Me imagino que esas son las que contás con tus amigos. ¿Viste? Cosas que te pasaron. A ver, disparate, porque me imagino, a ver, es como que vos estabas en la provincia, subiste al ministerio, me imagino que habrás tenido propuestas de todo tipo. ¿Tuviste vinculación con propuestas relacionadas con la corrupción? ¿Tuviste alguna situación pintoresca que me puedas contar? Algo que se te venga a la cabeza que hoy, no sé, es una anécdota graciosa tal vez. A ver, sobre el tema de la corrupción, yo te diría, Mariano, que el mercado de la corrupción es muy transparente. ¿Cómo es eso? Todos saben Ah, quién es corrupto. perfecto. Bien. Yo en el 89, cuando asumí, 89-90, en la provincia, tuve un caso que obviamente lo rechacé, un caso muy importante, y después nunca más me hicieron propuestas, nunca más, pues sabían que no había. Conmigo no tenían posibilidades, más que había sacado un decreto por el cual en la tesorería se pagaba de acuerdo a la fecha de entrada. Ahora bien, Y Jorge, nació, te hago una aclaración. Vos sabés que la corrupción existe y, a ver, negarlo, digamos, no, es como que negar que un policía es corrupto, no digo que sean todos, pero hay, como todo en la vida, como cualquiera. ¿Cómo se hace de la política para convivir con eso? Porque vos no sos corrupto, te tocó ocupar cargos de poder importante, pero vos sabés, porque a ver, ninguno es idiota y más cuando tenés que manejar partidas muy importantes, que hay un trasfondo atrás que por ahí no te vincula directamente, pero ¿cómo se convive la política con la corrupción? Quiere decir, los buenos con los malos. mira, uno imagina cosas, pero no puedes hacer nada, porque es imaginación. Vos suponte en la provincia, porque en Nación no había eso, digamos, hay licitaciones y demás. Eh, Antes de terminar, en Nación también al principio tuve una oferta, la rechacé, después nunca más, nadie. Eh, eh, Cuando hay compras o inversiones y demás, uno puede llegar a suponer, sabiendo que tal fulano de tal, que por ahí, pero vos no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Eh, Le puedes decir al jefe, que sea gobernador presidente, mira, esto no está bien. Y sí, ¿por qué? Y vos no tenés pruebas. Si vos estás ejecutando, no podés ser juez y parte. Yo era parte del Ejecutivo, pero no podía juzgar a otro, un ministro, supongamos, que a mí me habían comentado que... Y, y Es claro. también, y también pasa en Nación. En Nación, Economía no maneja licitaciones, ¿no? De inversiones y demás. Uno podía suponer que podía haber, bueno, de hecho, convengamos que en los gobernantes con los cuales yo estuve no tuvieron juicios por corrupción. No tuvieron juicio por corrupción. Cafiero y Dualde no tuvieron un juicio por corrupción. Pero eso no quiere decir que por ahí alguna cosa puede haber pasado. Pero Churchill decía que si uno se va a detener ante cada perro que ladra, nunca llega al objetivo. Entonces, en estas cosas vos tenés que dar prevalencia al objetivo principal, sabiendo que puede haber algunos casos jorobados, que uno no los hace, por supuesto, pero si vos, ¿qué haces? ¿Te dedicás a juzgar o a controlar por uno cuando
organismos de Sí, que en control, definitiva te hay una... entiendo, ¿no? Que en definitiva no es tu función. Está claro. Y Jorge, bueno, contame anécdotas de eso, porque está del ministerio, de reuniones, del Fondo Monetario Internacional, porque uno se imagina, a ver, esos muchachos del Fondo Monetario Internacional, ¿son gente agradable o te presionan en serio? Que si te dicen, bueno, Jorge, cuénteme, o te dicen, Jorge, usted lo que tiene que hacer a partir de ahora es esto. Porque está esa cuestión, viste que, a ver, asumís y ya estás a las 24 horas en Washington, ¿ok? Tenés que, no, en términos generales hablo, ¿no? ni bien asumimos, vino una misión del Fondo Monetario encabezada por Loser, que era el encargado del hemisferio occidental, a la semana, pero ya habíamos tomado todas las medidas y no les gustó nada. ¿Pero qué Y los significa no le presidentes gustó nada? A ver, ¿eh? ¿cómo es la conversación con ese número uno o número dos del fondo? ¿Cuál es el Bueno, nivel de después presión que tienen real? y sí, presionan, digamos, y te dicen, ustedes tendrían que haber consultado, no. Ustedes tendrían que haber hecho esto, no. ¿Pero Y toman algún así. tipo de represalia más allá del fondo? Y la represalia Porque en está ese dada por la momento, política. a ver, prestar no nos iban a prestar, ya eso No, estaba claro. claro, ¿no? Así que no tenían Estamos con en qué darlo. default. Estamos en default. Pero A la ver, relación con el fondo pasa primero por la política. ok. El problema que tuvimos fue que había asumido Bush y estaba la ley de la moral hazard. El que las hace las paga. No, del fondo no tuvimos ningún apoyo, todo lo contrario, todas críticas. Pero nosotros no íbamos a cambiar, ellos pedían cosas esotéricas realmente. Cuando yo le dije, cuando nosotros tomamos la medida de la pacificación, me llama Kruger por teléfono, Ann Kruger, que era la presidenta adjunta, secretaria general adjunta, que era la que pone Estados Unidos, ¿no? El fondo responde a Estados Unidos y al G7, que tiene la mayoría accionaria. El fondo no se maneja como una cooperativa, un país, un voto. El fondo se maneja de acuerdo a la participación de accionaria que está dado por el PBI de cada país. Y el G7 tiene el 50 y tantos por ciento, 56%, una cosa así. Entonces, me dicen, ¿cómo especificaron? Y sí, le digo, era la única, digamos, en una crisis las políticas son la cross de border, no se puede punto por punto. Y me acuerdo que viene la misión y nos dice, hizo México. ¿Qué hizo México? Yo ya sabía lo que había hecho. Un hospital de empresas, donde los bancos le ceden todo el pasivo al gobierno y el gobierno discute con cada empresa y le hace la quita correspondiente. Ustedes tendrían que haber dejado que la deuda crezca 300% porque Por estaban la devaluación. dolarizadas y después. Claro, y después, así le digo, mira qué interesante, le digo. O sea que nosotros tenemos que poner un equipo de 20, 30 mil personas a negociar con los millones de acreedores que tiene el sistema financiero en Argentina y cada uno con la potestad para decir qué quita le hacen. Es una locura, una locura. ¿Vos te imaginás Sí, sí. tener que crear un edificio? Bueno, después, con el tiempo, todos los directivos de esa agencia gubernamental mexicana terminaron todos presos. Todos presos terminaron, porque negociaron deudas Sí, sí, por a creo ver, que 100 mil millones de dólares. era el lugar ideal para generar negocio, está claro. Te bajo el 50, dame el Claro, 20. en cambio, Sí, lo nuestro fue muy transparente. sí, Son sí, todas sí. las mismas deudas de diciembre por la tasa de interés y el SER. Chao. Y nosotros no tuvimos absolutamente ningún juicio de nada, de ninguno, nada. Y por supuesto hubo juicios por el corralito, pero al año o 2 años la Corte dijo que era legal, así que,
pero no, los del fondo se portaron muy, muy mal. Ellos tienen en su cabeza un esquema ortodoxo tradicional, y de ahí no se pueden mover. Y nosotros hicimos cosas que son ortodoxas, pero también heterodoxas. Y no les gustó. Y bueno, lo lamento por ellos. Nosotros salimos adelante. Jorge, ¿cómo es el tema digamos, dos cosas? Una, ¿cómo llevas adelante? Porque viste que hay muchas medidas que se filtran, ¿ok? Que vos ves, a ver, yo estoy en el mercado financiero y te das cuenta, a veces no sabes para dónde va, pero ves algo está pasando. ¿Cómo te manejas? Porque hay muchas medidas que no las puedes tomar solo, las tenés que consensuar con otros sectores. Imagino el tema del corralito, tenés que hablar con el sistema financiero, te tenés que juntar con los números uno de los bancos. Lo mismo con la unión industrial, tenés que hablar con ellos. ¿No pasó así? No, no. Que si se enteraron Nosotros, por el diario, por el boletín oficial. sí, nosotros para la ley de emergencia cerramos todos los teléfonos, trabajamos 24 horas y yo en mano llevé el expediente a diputados y después en mano llevé el expediente a Senado, pues sabía de las filtraciones. Pero las medidas las tomamos nosotros. A ver, el corralito lo tomaba gente del Central, pero Blecher, Pinanelli y el grupo, y se tomaba. Ya había disponibilidad de depósitos, con lo cual poner 24 meses o 18 meses era secundario. La liberación cambiaria la decidimos nosotros, las retenciones las pusimos nosotros. No, en esos momentos nosotros partimos de la base del acuerdo político de Dualde Alfonsín y parte del Frepaso, y que el diálogo argentino en su momento nos dio el apoyo. Y cuando nos dio el apoyo, yo en esa reunión les dije, hay que hacer cosas si queremos libertad. No vamos a consultar uno por uno porque no, es Que no política dan de los tiempos. shock. No dan los tiempos. Si vos empezás a consultar, lo primero que vas a tener es una enorme cantidad de gente que te va a decir, ¿por qué no me consultaste a mí también? No, no se consulta. Sí, y aparte que estás tocando intereses directos, ¿no? Eso está claro, así que seguramente no te vas a poner de acuerdo y ahí es donde vos empezás a debilitarte y empezás a ceder, porque no te queda, o te vas, ¿ok? Claro. Pero bueno, hoy vemos que es muy común que los ministros, te digo porque te das cuenta, ya consultan, es como que no falta ese nivel de decisión, quieren consensuar tanto que al final la medida no termina sirviendo porque no termina Mariano, ayudando a nadie. Mariano, cuando vos sos gobierno, vos tenés que hacer uso del ejercicio de gobernar, más en un momento crítico. Y yo partí político, buena parte del PJ con buena parte del UCR y una parte del Frepaso, punto. No se puede estar consultando medida por medida. Cuando yo te dije que todo lo hicimos en 45 días, es porque había que hacerlo así. Y obviamente lo teníamos preparado, pero si vos, imagínate ¿a quién vas a consultar? Vos, a ver, con todo respeto, vos no podés llamar a la CGT y decirle, ¿les parece bien que congelemos salarios durante 3 meses? Al agro, ¿les parece bien que La pongamos una retención, un retención, poquito, claro. un poquito? No, por favor. O ejercés o te vas a tu casa. Jorge, ¿te gustaría hablar Sí, claro. un poquito de actualidad? Porque hoy estamos en un momento, a ver, queremos comparar siempre las crisis con la del 2001, que bueno, son muy distintas, ¿no? Pero hoy estamos en un momento jodido, viste, la pandemia, ya Argentina venía jodida, y esto es como que uno dice, bueno, la termina de joder, y se vuelve a hablar de un montón de cosas parecidas a lo que vos escuchás en el 2001. Más allá que ahora bajaron los decibeles, pero este nivel de emisión, por más que uno lo pueda justificar, viste, que vas a tener una inflación tremenda, los niveles de pobreza que esperemos que no, pero podrían llegar a superar a lo que hubo con la crisis del 2001, empresas cerradas y una economía tampoco tiene mucho para dar. Entonces, ¿qué podés sugerir en este momento en el Remelénikov 20 años después
con toda la madurez y la experiencia, ¿qué camino te imaginas que vamos a ir? Porque te tiro, hoy se habla de una caída superior al 2001. 2001 fue 10,9 y ya hoy el más conservador te está diciendo una caída del 12-13 para no decirte 14 o 15. A ver, yo no estoy haciendo notas de actualidad, ya hace años. Pues dejé la política también hace años, entonces a favor, ahora no, no, la situación de los bancos no es como la del 2001, estamos en default como el 2001, estamos en recesión como el 2001, cae la recaudación como el 2001. En el 2001 había una cosa mejor que ahora, que era que no había inflación, pero estaba el corralito, estaba la dolarización de buena parte de la economía, cosa que ahora no, pero me parece que si yo tuviera que dar un consejo, no es económico. Porque, a ver, para un consejo económico, yo tendría que estar mentalmente preparando qué es lo que yo haría y no lo estoy haciendo. Esta es la verdad. Yo analizo la economía, me imagino qué puede pasar, pero no estoy en un rol de ser una alternativa, pues no pretendo eso. Es muy distinto cuando vos sos un comentarista a cuando sos una alternativa. Lo único que sí puedo decir que nosotros en el 2002 pudimos salir rápidamente, pudimos hacer lo que hicimos y salir muy rápidamente, fue gracias al acuerdo político. Gracias a que Duhalde y Alfonsín se pusieron de acuerdo. Gracias a que buena parte de la dirigencia del peronismo y el radicalismo entendió que había que hacer cosas. Y que el radicalismo tenía también dirigentes económicos, digamos, que sabían de economía y apoyaban lo nuestro. Sí fue eso. Y que a partir del acuerdo político se pudo hacer un acuerdo implícito con la iglesia, la Unión Industrial, los ruralistas, los bancos, la construcción, la CGT. Entonces, si yo tendría que, si alguien me pedía consejos, yo diría, por todos los medios, no hagamos exactamente lo contrario. Tratemos de cerrar, sepamos que estamos en una situación complicada. Es decir, basta de grieta por un momento, quiere decir la paz política sí, por un tiempo. Porque después la economía, lo que vos decís, la economía la acomodás cuando tenés un plan, claro, cuando tenés un apoyo de, digamos, si tenés apoyo político vas a tener un apoyo de la sociedad, porque sabemos que hay una relación también directa. Claro. Te entiendo perfectamente. Y es eso lo único que tengo para decir. Está bien. Jorge, ¿qué me podés...? Que eso es lo más importante, Mariano. Si no hay acuerdo político y después con los sectores sociales y económicos, la salida será traumática. Más allá de que se necesita obviamente un programa económico integral y consistente, por supuesto, y gente que lo pueda llevar adelante en términos instrumentales, pero vos necesitas el acuerdo político. Es la experiencia de todo el mundo. Jorge, te voy a hacer las últimas. Una quiero que me contestes, digamos, primero con el corazón, después me contestás la que querés. Que tiene que ver, a ver, el Banco Central para un ministro de Economía, porque sabemos que la carta, la autonomía del Banco Central, ¿tiene autonomía? ¿Quién está por encima de quién? Porque está bien que en su momento, a ver, Aldo Pignanelli, o entiendo que Blecher, era parte de tu equipo, entonces de alguna manera consensuaban todo. Pero, ¿qué tan importante fue para vos ese banco, el Banco Central? Porque siempre hablamos del Ministerio de Economía, acá el Banco Central fue una unidad tuya.
digamos, en tu gestión? A ver, en el Banco Central, ni bien asumimos, renuncia al presidente, pues no estaba de acuerdo. Entonces lo llamo a Aldo, que era Aldo Peñanelli, que era director del Banco Central, y le digo, che, tendrías que ir vos. Mira, dice, Aldo era un tipo muy de principios también, bueno, en parte de nuestro grupo, ¿no? Y me dice, mira, dice, para esta coyuntura se necesita una persona que tenga, sea conocida a nivel mundial, y lo mejor sería que Mario Blecher sea el presidente, que era también director del Banco Central, o vicepresidente. Entonces lo llamo a Mario, yo ya lo conocía, y con Aldo, y sí, aceptó. Entonces lo llamo a Dualde para decirle que nos parecía que lo mejor era que Blecher vaya de presidente y Aldo de vice. Se nombraron, y el Banco Central tuvo una actitud extraordinaria. Participaba de las reuniones de gabinete, digamos, economía y Banco Central. Si no hubiera estado Mario Blecher y Aldo Pignanelli y los asesores que estaban en Central, como Levi Gellati, que es un tipo extraordinario, no, no. A ver, cuando vos estás en un momento así, es absurdo que el Banco Central vaya por un lado y el Ministerio de Economía por el otro. Está Más bien, allá de... pero más allá de la situación, porque la situación de emergencia, pues se habla mucho de la autonomía del Banco Central y demás, y la verdad que una de las fallas que hubo últimamente con el Banco Central de la Argentina fue justamente esa autonomía, ¿ok? Que hiciera lo que se... A ver, esta es una mirada muy personal, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, yo fui muy crítico de Sturzenegger, digamos, como todo, a ver, matices, cosas buenas, cosas malas, o lo mismo que pasó después con Caputo, ¿no? Que fueron corridas muy fuertes donde se veía una desinteligencia entre lo que te decía el ministro de Economía y evidentemente había alguien ocupando el lugar del Banco Central que quería el mismo protagonismo. Por eso yo te decía, y esto pasó mucho con Macri, si vos conocés a muchos de los funcionarios, que cada uno iba por la gloria personal y no por la gloria colectiva. Y ahí tuvimos un gran problema. Cuando los conoces y hablas con ellos, te das cuenta y dices, no, yo no estaba de acuerdo, por eso tomé esta decisión. Digamos, es un delirio lo que pasó, pero bueno, fue lo que sucedió, digamos, parte de Mira, esa gestión. yo creo que en épocas anormales de Argentina en las últimas décadas, no tiene sentido hablar de autonomía del Banco Central. El Banco Central tiene que trabajar al unísono con el Ministerio de Economía y dejarse de enromar. Para una época que Argentina se normalice, bueno, hagámoslo, pero no, 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 no. Tiene que trabajar conjuntamente. Bien. Jorge, ¿hay algo que me quieras Y en contar? economía, ¿Cómo, cómo? en economía, el Ministerio de Economía tiene que tener poder. No se puede repartir el poder del Ministerio de Economía. Y tiene que haber uno. No se puede dividir el Ministerio de Economía. Sí, te Ministerio entiendo, de que era lo que Finanzas, pasaba, tenías un presidente del Banco Central, Ministerio directores que Monetario. respondían para otro, y era una ensalada espantosa. Perfecto. Eh, Jorge, la verdad, yo feliz, como te lo dije, y agradecerte por aceptar esta charla, que me hubiese gustado, a ver, hacerla como la hacíamos antes, ¿no? Ir con las cámaras en el lugar que vos Bueno, hubieras elegido, pero esto también suma muchísimo y le da mucha cercanía. Agradecerte por esta oportunidad, mucha gente que por ahí, viste que las generaciones van pasando y le tenés que explicar quién fue Remes Lenikov, que esto está bueno, esto queda y está buenísimo. ¿Hay algo que no te haya preguntado, algo que te haya quedado pendiente contarle a la gente, que te gustaría también que te conozcan de otro lugar o que sepan algo? Que hoy ya estás, digamos, vos fuiste ministro de Economía, yo después analizando pensé que eras más veterano, pero tenías 50, 51 años, que decir, tenías
tenías toda la fuerza y toda la experiencia. Claro. Hoy ya estás ya estás, digamos, con la función de docente y más por ahí, más pensando en el retiro que volver a cualquier actividad, ¿no? Mira, Mariano, yo estoy muy conforme con las cosas que hice dentro de la profesión, digamos, ¿no? A nivel público, como docente universitario, yo fui profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, en economía. Bueno, fui ministro en la provincia, en Nación, después diputado, después fui embajador ante la Unión Europea. Estoy muy satisfecho. Y ahora me dedico a escribir, leer y doy charlas básicamente a la dirigencia política para decirles lo que pienso de la situación, en términos muy generales lo que se debería hacer, un poco para que se tome conciencia de los problemas. Em, pero no estoy, obviamente, como te decía antes, en militancia política ni esperando ningún cargo, todo lo contrario, estoy muy bien así. Este, y bueno, esta charla ha sido muy intensa, tus preguntas han sido, yo creo que han sido muy buenas en el sentido de cubrir todos los aspectos, y sobre todo los aspectos que no están en el libro que escribí sobre la gestión, que se llama Bases por una economía productiva. Paso el aviso de Minio y Dávila, y artículos que he escrito sobre el tema. Entonces, yo te agradezco mucho también. Estoy acá para dejar un testimonio para las generaciones que vengan. Así que te agradezco muchísimo la entrevista y creo que hemos cubierto todo. Así que Sí, yo creo. A ver, yo me quedaría, ya empezamos, la gente lo sabe, como total es grabado. Mira, empezamos a las 5 y ya son 7:30, así que 2 horas 40 de grabación, después algunas cositas obviamente editaremos, así que fue muy ameno y la verdad te agradezco mucho porque te prestaste a todas las preguntas y dar las mejores respuestas. Así que Jorge, un gran abrazo, estaremos en contacto y cuando editemos todo esto te lo estaré haciendo llegar, que seguramente la gente lo va a disfrutar y mucho. Bueno, muchas gracias, Mariano. Ha sido un gran placer charlar contigo. Un Muchas abrazo y gracias. hasta la próxima.